es FM, una emisora del Grupo Centro. Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre. Y hoy, como es martes, pues tenemos aquí con nosotros a don Pablo Mastroeni. ¿Cómo estás, don Pablo? Muy buenos días. Don José Luis, buenos días. Un placer estar aquí. Qué rápido se van las semanas. Hoy martes nuevamente, increíble. Bueno, te veo muy morado. Bueno, sí, es que es parte de este quehacer diario de mi vida. Soy moradititico, pero todo bien. Moradititico. Bueno. No sé si es alguna alusión. No, para nada. A lo tibaseño. También. Esta es mi raíz tibaseña. Bueno, muy bien. Lo digo para todas las personas que nos pueden ver también a través de Facebook Live de Radio Centro. De Radio Centro. También invitarlos a seguirnos en Twitter de Dinero con Sentido, en nuestro Facebook, en nuestro LinkedIn. Tenemos un canal de YouTube para que sigan todas las incidencias de nuestro programa. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo comenzamos todos los días escuchando un poquito algunas de las noticias más importantes. Expo les presenta las noticias del día en Dinero con Sentido. Quería arrancar esta sección con una noticia bastante alentadora que nos ofrece el ranking mundial de TripAdvisor, en el que nos comenta que el Hotel Tico Tulemar Bungalows en Villas, ubicado en Manuel Antonio, ocupó el primer puesto en el ranking de los 25 mejores hoteles del mundo de los Traveler's Choice del sitio de viajes TripAdvisor. La propiedad también ganó el puesto 6 en las categorías Mejor Servicio y Familiar. En este conteo del top 25 aparece el Nayara Springs, en la Fortuna de San Carlos, en otras posiciones, pero bueno, estamos bien en ese apartado. Bien rankeados. Exactamente. En otras noticias, el registro de accionistas comenzará a regir en marzo. Importante esta noticia, a partir del próximo 1 de marzo, con la entrada en vigencia de las resoluciones emitidas en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y el Reglamento de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. Todas las personas jurídicas estarán obligadas a identificar sus accionistas y beneficiarios y reportarlos en una base de datos. La base del registro de transparencia y beneficiarios finales estará a cargo del Banco Central mediante una plataforma digital. Los datos incorporados en dicha plataforma no son de consulta para todos los ciudadanos, solamente para el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas, donde pueden solicitar la información. Y una noticia más. Quedan 3 días para declarar el impuesto de las sociedades, un recordatorio que les hacemos de Dinero con Sentido. Las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas en el registro de personas jurídicas del Registro Nacional, llamadas también personas jurídicas, tienen tiempo para pagar el impuesto a las sociedades hasta el 31 de enero. Están exentos de este tributo los registrados en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación, las pymes, las micro y pequeñas empresas inscritas ante el MEIC y pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos en el MAC. La tarifa a pagar puede ser desde un 15 hasta un 50% del salario base según el tipo de sociedad y monto de los ingresos. Bueno, es el momento de retratarse. Exactamente. Y quiero añadir aquí también, ya empiezan a comunicarse los resultados de la banca del año 2018. Y bueno, por primera vez en muchos años la banca privada generó más utilidades que la estatal. Estaremos atentos y profundizaremos esta noticia para también analizar un poco qué pasó en el año 2018. Sabemos algunos de los problemas con los grandes bancos estatales y sobre todo lo paradójico en un sistema financiero donde la banca del Estado tiene un gran peso. Pero bueno, esto lo profundizaremos en sus siguientes programas. Y hasta aquí nuestras noticias de hoy.
Las noticias del día han llegado a ustedes gracias a Expo, la feria de información educativa más grande de Costa Rica. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Costa Rica asumió el compromiso de ser una zona libre de plásticos de un solo uso para el año 2021. ¿Has pensado en el impacto que puede tener una pequeña decisión? Yo me comprometo a rechazar, reducir y sustituir los plásticos de un solo uso. ¿Y vos? Asumí tu compromiso en zonalibredeplástico.org y forma parte del cambio. Este es un mensaje del MINAE, el Ministerio de Salud, CRUSA y el PNUD. Con Top Management de Centroamérica, la entrevista del día. Bueno, pues ahora sí, amigas y amigos de Dinero Consentido, vamos a entrar de lleno en nuestro tema de hoy. Bueno, comenzaremos diciendo que probablemente cuando hablamos de cooperación entre países, en muchas oportunidades nos centramos en el ámbito de lo económico. Pero realmente los países colaboran, podemos colaborar de muchas maneras y desde luego uno de los más importantes es colaborar en el ámbito cultural. Yo diría que incluso más que colaborar es encontrarse en la cultura. Yo creo que la mejor sinergia, la que realmente nos puede generar una globalización positiva es la cultura que es el encuentro entre los pueblos, que es lo que nos permite comprendernos, conocernos y además evolucionar juntos y de la mano. Bueno, precisamente en este contexto es en el que se inscribe una de las iniciativas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través de su Centro Cultural de España en Costa Rica. Y hoy nos acompaña precisamente su director, don Salvador Bayá Salor. Bienvenido, Salvador, a Dinero Consentido. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Un placer el tenerte aquí con nosotros y sobre todo porque hoy vamos a hablar de cultura. Vamos a hablar de ese trasfondo que a todos nos mueve y nos emociona. Y vamos a hablar también, ¿por qué no?, de la economía que mueve la cultura, ¿no? La cultura es una industria también que sin duda alguna está en el trasfondo de muchos de los movimientos que, como decíamos al principio, unen y a veces hasta separan, ¿por qué no? Pero bueno, en este caso unen a los países. Y yo creo que esto es importante. Debemos decir que el Centro Cultural de España abrió sus puertas en San José pues el 12 de febrero de 1992, ¿no? Si los datos... Sí, prácticamente más de 26 años. Me hace gracia la coincidencia con que abrió sus puertas un 12 de febrero, que como ya indicaremos más adelante, el 12 de febrero nuestro programa cumple el primer año. Ajá. Así que 12 de febrero es una fecha importante, Salvador. Una fecha para la historia. Totalmente. Es una fecha de grandes efemérides. Bueno, Salvador, quizás para todos nuestros radioescuchas podríamos empezar un poco quizás hablando de qué es esto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Sí, la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, es la agencia responsable de todos los programas de cooperación al desarrollo en los diferentes países, ya no solamente en Iberoamérica, sino también a nivel mundial, ¿no? Es donde se financian y se llevan a cabo todos esos programas de cooperación al desarrollo entre los diferentes países, ¿no? Depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y lleva pues realmente muchos años ya trabajando en ese aspecto, ¿no? Pasando por diferentes épocas, evidentemente, porque la financiación y la época de crisis llevó a unos presupuestos bastante bajos en el tema de la cooperación al desarrollo, ya no solamente en España, sino en diferentes países. Pero bueno, poco a poco pues es una agencia que va salvando esos escollos que históricamente pues va. Y
tiene presencia en prácticamente todos los países a través de sus oficinas técnicas de cooperación y también en los países donde son de lengua hispana tenemos los centros culturales de España, ¿no? En este caso el Centro Cultural de España en Costa Rica. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sobre todo, como bien decías anteriormente, la Agencia Española de Cooperación se dedica sobre todo a ese trabajo de cooperación, ¿no? De entendimiento, de trabajo entre pueblos, entre gente. Y es un trabajo de cooperación en lo económico, en lo social y también en lo cultural. Y en lo cultural ahí estamos nosotros, el Centro Cultural de España, trabajando desde, pues como bien decías, hace más de 26 años, trabajando entre Costa Rica, España y Costa Rica. Muy bien, bueno, pues vamos a ir conociendo sobre todo el trabajo del Centro Cultural. ¿Cuánto tiempo llevas aquí ya en Costa Rica, Salvador? 3 años, 2 meses... prácticamente. En 3 años, 2 meses, ya no des más datos porque eso parece una condena. Ya se dice 3 años, 2 meses, no, toda la condena. No, decíamos fuera de micrófono que evidentemente sí. Costa Rica es un precioso y hermoso país de acogida, por lo tanto... nos sentimos muy bien, ¿no? Todos los que estamos aquí. Evidentemente. Claro, y además sí. Ha sido muy acogedor, es gente fantástica, que trabaja muy bien. Me he sorprendido muchísimo, sobre todo con trabajar con las contrapartes y con la gente con la que trabajamos, se trabaja muy bien. Siempre con dificultades, como en todos los países del mundo. Claro. Entonces, pero la gente tica es de una cordialidad y unas ganas de trabajar intensas. Excelente. Bueno, Salvador, vamos a ver. Entonces, vamos a centrarnos un poco ya en el core, digamos, del sí. Centro, en el foco, ¿no? Para no meter aquí anglicismos. ¿Cuál es el foco del Centro Cultural, sobre todo en estos últimos años en los que tú estás como director? ¿Cuál ha sido? Y bueno, y luego hablaremos un poco de qué va a ser este año 2019. Pero, ¿cuál es el foco fundamental de actividad del centro? Explícanos un poquito de manera así detallada. José Luis, el foco no se entendería si no me echo un poquito más atrás, ¿no? El Centro Cultural durante todos estos años ha tenido un trabajo intenso en los últimos 25 años, sobre todo de cooperación al desarrollo, donde se incentivó mucho entre el Centro Cultural, y el Centro Cultural no es solamente la gente o los directivos que pasan por allí. El Centro Cultural lo hace el pueblo, lo hace la gente costarricense. De hecho, el Centro Cultural es español, pero es tica totalmente, ¿no? Entonces, es el mérito de todos del éxito del trabajo durante 25 años del Centro Cultural es debido a la sociedad tica, ¿no? Eso impulsó muchísimo en años anteriores el impacto y el trabajo a través de la cultura del Centro Cultural de España, ¿no? Desgraciadamente en los últimos años hubo una época de recesión económica, de crisis económica, que afectó bastante a nivel presupuestario pues, al Centro Cultural, y un poco de desorientación en ese momento en que también Costa Rica era un país que era un país que era prioritario para la cooperación española y para otras cooperaciones, pero al pasar a ser un país de renta media y avanzar en su desarrollo y ya no era prioritario para las cooperaciones, entonces todo eso hizo que el Centro Cultural en los últimos años tuviese un poco de desorientación a nivel estratégico. Hace 3 años nos pusimos a valorar el contexto, a analizar el contexto con nuestras contrapartes, con la población de acá, qué es lo que necesitaba, qué es lo que quería y hacia dónde teníamos que ir. Has hablado, y perdóname, hago un paréntesis, porque ya 2 veces has nombrado las contrapartes. Sí. ¿Y quiénes son las contrapartes, por ejemplo, aquí en Costa Rica? Sí, las contrapartes son aquellas partes de la sociedad civil y también a nivel institucional y organizaciones con las que trabajamos. Es decir, nosotros no trabajamos los proyectos solos. Nosotros trabajamos con la sociedad, trabajamos con las instituciones, con las organizaciones, hacia donde ellos quieren ir, ellas quieren ir, y nosotros ir con ellos de la mano. Y eso realmente es el sentido de la cooperación, ¿no? ¿Y quiénes son las organizaciones con las que se colabora de manera más directa?
A ver, a nivel cultural, evidentemente, trabajamos con instituciones públicas como es el Ministerio de Cultura, evidentemente, con el Ministerio de la Juventud y otras instancias dentro, a nivel institucional, Muy bien. que trabajan otros aspectos en tema de derechos humanos, con población indígena, con población afrodescendiente, con mujer, con discapacitados. Porque realmente uno de los paraguas que nos cubre a nivel de organización como centro cultural, y esto lo llevamos trabajando de hace 3 años para acá, sobre todo es cumplir, primero, hacia 2 sentidos, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ajá. Y el trabajo en derechos humanos a través de la cultura, derechos culturales y derechos humanos. A partir de ese paraguas que cubre a la cooperación española, cubre al Centro Cultural de España, trabajamos nuestros proyectos culturales, porque para nosotros nuestra prioridad es trabajar en derechos humanos. Hoy en día, que desgraciadamente pues tan cuestionado, se está cuestionando con todos los problemas ahora que hay en la sociedad, ¿no? Excelente. Entonces, ahí tenemos ya un poco como el gran foco. Pero bueno, vamos a bajar. Aquí siempre nos gusta decir una frase aquí muy futbolera, ¿no? Que es pasar al área pequeña. Es decir, al detalle, ¿no? Donde se meten los goles. Lo digo por esa prisista aquí, claro. aquí presente. Aquí presente. Bueno, Salvador, ¿cuáles serían un poco en lo que ha sido la historia? Ya esto cómo se ha traducido en acciones supongo que esporádicas y permanentes, ¿no? Estoy deseoso también de preguntarte por esto, por la movida caníbal y tal, pero bueno, sí. Ya espero que tú me lo expliques. Pues mira, como os decía, hace 3 años tuvimos que empezar una estrategia, unas líneas estratégicas completamente diferentes a las anteriores, pero en función de lo que nos demandaba el contexto, ¿no? Entonces, empezamos con un plan de centro, una nueva línea estratégica, donde marcábamos 4 líneas de intervención prioritarias dentro del centro cultural, dentro de su plan de centro. Una línea estratégica de experimentación en procesos creativos, una línea estratégica de mediación de las prácticas culturales contemporáneas, una línea estratégica de promoción e intercambio cultural entre los 2 países, Costa Rica y España, y otra de fortalecimiento o trabajo en capacitación y formación en emprendimientos culturales e industrias creativas. Dentro de esas 4 líneas estratégicas se desprenden cada uno de nuestros proyectos, nuestras actividades en las diferentes disciplinas. Por ejemplo, cuando hablo de la parte de la línea estratégica de experimentación en procesos creativos, estamos hablando de aquellos apoyos y trabajo entre los 2 países de intercambios artísticos, residencias artísticas en las diferentes disciplinas. No solamente en artes visuales, sino en artistas musicales, en curadores, en artes escénicas, en literatura. De hecho, estas residencias artísticas las tenemos enmarcadas dentro de nuestra Casa Caníbal, Casa de Residencias Artísticas, que tenemos a 50 metros del Centro Cultural. Porque hay que recordar que el Centro Cultural ya no solamente es el farolito, sino que nos hemos multiplicado por 3. Vamos, ¿no? tomando espacio, ¿no? Conquistando el espacio. Efectivamente. Pero bueno, ese tomar el espacio es lindo porque lo hacemos de la mano de la gente con la que trabajamos, y eso es muy importante, ¿no? Porque si no, no podríamos hacerlo solo, ¿no? De hecho, pues el farolito, que lleva pues eso, más de 26 años, luego a 50 metros está la Casa Caníbal como casa de residencias artísticas y de procesos de experimentación artística, y luego hace prácticamente 1 año, casi 2, que inauguramos la Plaza Skawak, que significa dueños de nuestro espacio, que es en lengua bribricabeker, que está justo detrás de la aduana y entre el tren y la Casa del Cuño. Ahí es un lugar, un espacio de todos, vecinos y comunidades, en la que trabajamos arte y cultura al aire libre. Sí, que además es un lugar muy bonito como para poder expresar y poder tener... Bien, entonces vamos a ver, porque aquí has citado como 4
grandes líneas estratégicas, ¿no? Y ya has citado una de las expresiones más claras de la primera línea estratégica, que es la casa, ¿no? Caníbal. Bueno, tengo que preguntarte por qué la casa, el nombre, ¿no? Es una curiosidad obviamente malsana, pero bueno, Sí, ¿verdad? pero hay que preguntar. Bueno, Casa Caníbal viene cuando yo me incorporo hace 3 años y algo acá. Se habían iniciado unos pequeños procesos ahí de residencias artísticas con una exposición que se llamaba Canibalia. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a nombrar ese lugar como Casa Caníbal después de esa exposición. Me pareció interesante conservar porque nosotros... nuestro trabajo es escuchar a la gente y que sea la gente quien ponga o determine cuál es el nombre de ponerle a los espacios, ¿no? Entonces fue la gente la que empezó a llamar la Casa Caníbal. Me pareció interesante porque era una palabra que entraba dentro un poco venía de la cuestión antropofágica y antropológica de Guillermo de Andrade, en el tema del canibalismo, la otredad y el ponerse en la posición del otro a nivel artístico, ¿no? El devorarse entre artistas. La metáfora de devorar artistas. Entonces me pareció interesante conservar eso, más cuando había sido la misma sociedad que lo había puesto. De hecho, el farolito se puso también hace 20 y tantos años, cuando una compañera estuvo acá, que fue Clara Ballesteros, en aquella época, se puso también oída la sociedad costarricense, ¿no? Que le pusieron el farolito. Y de hecho la última que pusimos, que fue la de Plaza Escahuac, fue una consulta que hicimos a nivel de los vecinos de Barrio Escalante, a nivel de nuestras contrapartes, y lanzamos también la consulta a las comunidades indígenas. Una vez escuchada las comunidades, nos pareció interesante las propuestas que nos hacían desde las mismas comunidades bribriscabecares. Y era ponerle un nombre indígena que era muy significativo y se llamaba, Escahuac, que es dueños de nuestro espacio. Dueños de nuestro espacio. Muy interesante. Bonito. Y también ponerle un nombre indígena como reconocimiento a esas poblaciones indígenas que tanto han dado a la sociedad costarricense. Claro que sí. ¿Y qué otro tipo de iniciativas han ido apuntalando las demás definiciones estratégicas? Bueno, dentro de esas líneas estratégicas hay que recordar que no solamente está la Casa de Residencias Artísticas como Casa Caníbal, que fue un proceso de ocupar ese lugar que era antiguamente era una bodega cuando yo llegué del Centro Cultural, pero anteriormente estaba la radio El Farolito en aquellos años, también había un estudio de grabación. Entonces tenemos programas de experimentación musical, que es la Movida Caníbal, que hemos estado grabando durante 2 años a diferentes artistas y grupos musicales emergentes en la sociedad costarricense, ya no solamente a nivel de Valle Central, sino fuera del Valle Central. Eso nos ha permitido hacer un mapeo interesante de cómo está la cuestión musical en el país a nivel joven y emergente, y poderles ofrecer la posibilidad de esa plataforma de grabar y después lanzar sus productos a través de plataformas como Bandcamp. Luego tenemos, este año queremos empezar a habilitar la sala de la antigua radio El Farolito, poco a poco, y tenemos otro programa instalado de experimentación dentro de Casa Caníbal, que es un programa que se llama La Pulgateca, de experimentación con basura electrónica en procesos creativos. Entonces nos interesaba trabajar desde lo artístico el reciclaje y la reutilización de los materiales. Sobre todo materiales, empezamos el año pasado con la basura electrónica, desde las computadoras, desde los televisores, a desarmarlos con artistas, evidentemente con mediadores, expertos en la materia de la electrónica y artística. Y este año vamos a seguir el proceso ya no solamente en ese tipo de basura electrónica, sino también con celulares que son que tienen obsolescencia programada, y también con el tema de los plásticos, porque nos dimos cuenta que al desarmar los televisores y las computadoras nos quedaba el plástico y no sabíamos qué hacer con ello. Entonces, y la idea un poco en este proceso de la purgateca, sí. ¿Cuál es un poco el delivery? El objetivo tiene 2 objetivos. Okay. Mira, uno egoísta, que es haberme
desecho del 100% de la basura electrónica que teníamos en el Centro Cultural. De hecho, estamos buscando otros lugares donde encontrar basura electrónica. De hecho, en la entrada de Casa Caníbal tenemos un depósito donde el vecindario nos trae y deposita esa basura electrónica para poder después reutilizarla y reusarla. Y el segundo propósito, sobre todo, es trabajar lo artístico. Es decir, hay gente que está trabajando en la Pulgateca porque es un colectivo autogestionado, que ellos lo que hacen son artistas de diferentes disciplinas, desde artes escénicas, desde el arte visuales, desde música, desde lo sonoro, desde lo visual, que lo que hacen es desarmar por completo esos y todos esos chunches, una cosa muy tica. Esos chunches lo que hacen es los catalogan y han creado una pulgateca. Una pulgateca es como si diríamos una mediateca o una biblioteca, pero con chunches. Con chunches que han sido desarmados de toda esa basura electrónica. Como una especie de fondo histórico. Efectivamente. Casi de mausoleo de la tecnología obsoleta. Evidentemente. Esos chunches son utilizados para hacer obras artísticas. Muy bien. Entonces, cualquier artista, aunque no esté metido en los procesos, puede ir a la mediateca, agarra el chunche que necesita, está codificado ese chunche, lo único que tiene que hacer es darse de alta en la plataforma que tenemos y ahí subir cuál ha sido el proceso artístico que ha hecho gracias a ese chunche que se ha llevado a la Pulgateca. Es decir, que es una reutilización. Una reutilización y hacerle un seguimiento a todos esos muy interesante. chunches, ¿no? Esto me recuerda que en este fin de semana mi esposa se volvió creativa, como siempre que lo es, y me está escuchando, y encontró por ahí una serie de celulares de estos que vas almacenando, que ya obviamente son verdaderas antiguallas, ¿no? Pasando por Blackberries y cosas de estas. Claro. ¿Y qué hacemos con esto, no? Porque siempre dice, bueno, lo botas, ¿no? Y te viene el sentido ecológico, no, porque ¿y dónde lo llevas, no? Bueno, pues la Pulgateca es un lugar de destino, ¿no? Muy interesante. Luego pasaríamos a la otra línea estratégica, que es la de la mediación de las prácticas culturales contemporáneas. Yo vengo del ámbito educativo, soy pedagogo, estudié filosofía y ciencias de la educación, entonces, me interesaba trabajar sobre todo el tema de la mediación, porque la cuestión mediacional, el unir arte y educación, porque a veces, ¿cuántos museos están abiertos y no va la gente, no? ¿Cuántos museos va la gente y no entiende nada? ¿Cuántos centros culturales pasa lo mismo? Entonces nos interesaba trabajar esa línea educativa. Cuando hablo de educativa no hablo de educación infantil, educación en todos los rangos de edad. En todos los rangos de edad. ¿Sabes? Y entonces ser partícipes de la sociedad en los procesos artísticos. ¿Cómo? Con una línea estratégica que potenciara esos procesos mediacionales a través de proyectos como tenemos uno que estamos trabajando con la Escuela de Filosofía de la UCR, que se llama Desmontajes, que lo que queremos es que nosotros desmontamos las exposiciones. De hecho, hemos estado haciendo estos procesos en el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño, en diferentes espacios autogestionados, donde, con motivo de la exposición, entre mitad y final de la exposición, hacemos un desmontaje ficticio, en el que, a través de mediadores culturales, mediadores artísticos, lo que hacemos es, con el grupo de gente que quiere venir a la sesión, hacemos un desmontaje virtual con dinámicas de grupos, interactuando con los artistas, confrontando a los artistas, confrontándose entre artistas. Entonces, eso hace que el espectador tenga otra percepción y entienda cuáles son los procesos artísticos y por qué el artista hace o deja de hacer. Claro, qué interesante, Salvador. Y esto me lleva quizá a una reflexión que muchas veces me viene, ¿no? Cuando hablamos de estos procesos, que evidentemente son importantísimos. Y la pregunta quizá es, ¿qué personas van ahí? Porque fíjate que estás tocando un tema muy importante, ¿no? Que es, yo diría casi, entender el arte. Sí. Lo cual es una tarea
no fácil. Y que a veces se convierte en algo elitista, ¿no? Porque también cada actividad tiene su élite que se centra y se vuelve un poco autogestionaria en sí misma. Entonces, ¿qué personas van ahí? Y porque qué oportunidad tan bonita para realmente divulgar, y lo digo en el sentido más, yo diría, más bonito de la palabra divulgar, ¿no? Que no es vulgarizar, sino divulgar. Evidentemente. A ver, nosotros lo que queríamos y lo que queremos es llegar y ampliar nuestro abanico a nivel cultural, y evidentemente dentro de la élite no lo está. Si trabajas con esos pequeños crepúsculos, evidentemente, que hacen al acompañamiento, los artistas van a la exposición de sus amigos artistas. Claro. Los bailarines van a los espectáculos de danza de sus amigos, y su familia a la de sus familiares. En teatro pasa lo mismo. Queríamos romper un poco eso e llegar a más gente, llegar a más gente de múltiples edades. Y más gente, me refiero pues al señor que sale del banco, a la señora que está jubilada y que vive en Barrio Escalante, o vive en Barrio México, o vive en Barrio Amón, y que le interesa las artes visuales, pero muchas veces se le ve imposibilitado a nivel personal ir a una exposición, porque cuando va, primero, que no entiende nada, y segundo, se encuentra al de al lado que empieza a hablarle en forma académica, que críptica, entiende menos aún. Claro. Y entonces no se atreve ni a decir un comentario, porque claro, el experto o el artista lo tiene al lado. Nosotros intentamos romper con esas sesiones esa cuestión. Entonces lo que hacemos es dinámica de grupos para que la gente poder romper ese hielo, y que la gente pueda atreverse a decirle a un artista, aunque no venga del ámbito esa persona y no entienda nada del ámbito artístico, poder confrontar con el artista, ¿no? Excelente. Bueno, amigas, amigos, con esto estamos llegando al final de este tramo bonito y precioso hablando de la cultura. Así que no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. T Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T Digital, con Randy Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio Centro. T Digital. Bueno, amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy conversando con don Salvador Bayá Salort, director del Centro Cultural de España, quien nos está comentando y compartiendo, bueno, pues todas aquellas iniciativas, proyectos que a través de los cuales han ido desarrollando y poniendo en valor ese plan estratégico. Vamos a ver, continuemos profundizando, Salvador, porque suena muy interesante. Bueno, estábamos hablando del tema mediacional, el tema de educación, arte, educación, ¿no? Entonces, tenemos otro proyecto que es el de la Escuela de Espectadores, que estamos trabajando también en artes escénicas, que es perseguimos el mismo objetivo que con el proyecto anterior, que dije es montajes en artes visuales. Nosotros lo que hacemos es entramos dentro de esa obra de teatro,
esa obra de danza, y entonces trabajamos con nuestros y nuestras alumnos de la Escuela de Espectadores todo ese desmontaje, todo ese trabajo con los diferentes artistas del elenco y con el público. Y cuando hablo de público, evidentemente no solamente es gente de danza, no solamente gente de teatro, sino gente de la calle también, ¿no? Tenemos proyectos de mediacionales también, como las tertulias en el Farolito, que históricamente siempre se dieron en el Centro Cultural. Sobre todo para hablar de temas artísticos. Nosotros le dimos un giro a las tertulias del Farolito porque ya teníamos programas dedicados exclusivamente para temas artísticos, como son las discusiones visuales. Y estas tertulias las redirigimos llamándose tertulias en el Farolito, pero en derechos humanos. Nos interesaba mucho trabajar el tema de derechos humanos en estos momentos, y bueno, ya llevamos ahí prácticamente 3 años trabajando las tertulias de Farolito en tema de derechos humanos, incidiendo en aquellas poblaciones más desfavorecidas en la población, ¿no? Hemos trabajado tertulias en derechos humanos con temas de género, mujer, aborto, tema de población LGBTIQ, hemos trabajado migrante, refugiado, población carcelaria. Es decir, hemos tocado muchos temas y seguiremos tocando temas porque no nos podemos cansar de hablar sobre el tema de los derechos humanos. Este año queremos hacer alianzas con diferentes agencias que están trabajando el tema de derechos humanos. Es prioritario para Naciones Unidas trabajar derechos humanos según sus objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros tenemos el mandato de la Cooperación Española de trabajar los derechos humanos, por eso os hablaba antes de que el paraguas del Centro Cultural es el tema de los derechos humanos y los ODS. Y bueno, y hay agencias acá que trabajan por los derechos humanos, está el CIDH, está ACNUR, está todas las agencias de Naciones Unidas, está UNESCO, y yo creo que es una responsabilidad y es un mandato también que trabajemos tema de derechos humanos. Y qué mejor trabajar el tema de derechos humanos que a través de la educación y a través de la cultura. Sí, no, aparte que creo que, y aquí lo hemos dicho, que es fundamental en los tiempos que corren, porque lamentablemente los tiempos que corren parece que son revisionistas en este capítulo tan importante, donde parecía que habíamos avanzado y de pronto esto es como una especie de oleaje que vuelve otra vez, ¿no? Y es tremendo, ¿no?, el ver cómo bueno, pues no vamos a dar nombres, pero yo creo que están en la mente de todos, de gobernantes, incluso con posiciones, no sé si la palabra es retrógradas o cuando menos involucionistas, cuando menos involucionistas. Entonces, qué bien que desde el concepto, porque creo que esto es cultura, es decir, precisamente la cultura no solamente es arte, la cultura es forma de sentir, es forma de valorar, son valores. Y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando, yo creo que del núcleo más importante de la cultura. Evidentemente, una sociedad evoluciona a través de la cultura y a través de la educación. Lo demás... Sí, bueno, es anecdótico porque te puede gustar o no, no sé. Pues, en el propio arte yo diría que un cuadro, hay quien puede decir wow y decir no me gusta, pero yo creo que el tema de los valores no debe haber discusión, y me pongo aquí un poco fundamentalista, pero creo que hay valores en donde ya de alguna manera los derechos humanos deben ser ya cotas conseguidas, pero lamentablemente yo creo que hay que volver a la carga, volver a recuperar espacios. Sí, además trabajando en espacios culturales donde nuestra prioridad es que sean espacios incluyentes, ¿no? Donde se incluya y donde se acepte y se trabaje con toda la población sin ninguna distinción, ¿no? Y hoy en día, sobre todo con esas poblaciones que están cada vez más machacadas, desgraciadamente, con esa evolución que tenemos, que son los migrantes, los refugiados, que para algún porcentaje de la población y para muchos políticos que utilizan ese porcentaje de la población en sus mensajes, los consideran un peligro. Y no, la migración y el refugio siempre ha sido la riqueza de los países. Y es la historia de la humanidad, Salvador, es la historia de la humanidad. En España tenemos sangre,
de todo, tenemos a sangre revuelta. Sí. Y aquí en Costa Rica, pues dígame usted, Sí. o sea, o todo Latinoamérica o Iberoamérica, es decir, razas puras, no sé, habría que irse al norte, ahí de Europa, o si es que las hubiera, y habría que profundizar, ¿no? Evidentemente. Es decir, sí, esto es una realidad en donde yo creo que los derechos humanos hoy se basan en la educación, en la aceptación de la diversidad, pero no solamente la aceptación, sino en el reconocimiento de que la diversidad es la realidad más importante y rica de nuestra civilización. Evidentemente. Adelante, Sí, el tiempo se nos va. Continuando, El en tiempo la se nos otra va. línea estratégica que estaríamos trabajando es la línea de formación y capacitación en emprendimientos culturales e industrias creativas. Bueno, esto mucho a la par del programa que nos toca, ¿no? En el que estamos, ¿no? Correcto. Nosotros estamos trabajando, bueno, desde hace 2 años... Antes de hace 2 años, se trabajaba mucho el tema de la gestión cultural, pero hace 2 años cambiamos esa línea estratégica y dirigirnos hacia los emprendimientos culturales, porque había muchos gestores culturales, pero estaban en la calle y no había emprendimientos. Entonces nos interesaba potenciar los emprendimientos culturales que ya habían empezado a trabajar, pero necesitaban un apoyo y un fortalecimiento y un seguimiento. De hecho, llevamos ya 2 años con un programa que es el ciclo de emprendimientos culturales, que lo trabajamos durante 9 meses al año y seleccionamos 10 emprendimientos porque no nos da el tiempo ya material como para poder trabajar más, ojalá, pero trabajamos en el fortalecimiento de 10 emprendimientos culturales durante todo el año. Emprendimientos culturales desde la gastronomía, desde la música, desde el teatro, desde la danza, desde la cerámica, desde las artes visuales, desde el diseño y la moda, etc., ¿no? Entonces, ahí les damos un fortalecimiento con expertos costarricenses en materias económicas, desde coaching, desde bueno, vosotros lo sabéis muy bien, el tema de que se podía fortalecer una empresa. Conseguir emprendedores que sean empresarios. Efectivamente. Un acompañamiento, correcto. Un acompañamiento en todo ese sentido, y también traemos expertos desde España para darles ese acompañamiento. De hecho, hemos hecho una alianza con la Factoría Cultural, que está en el Matadero de Madrid, que trabaja con diferentes empresas y organizaciones y instituciones españolas para el fortalecimiento de las empresas y los emprendimientos culturales allá. Vamos a hacer un paréntesis, porque aquello de lo del Matadero, la Casa Caníbal, pareciera que los españoles... Sí, ¿verdad? Bueno, el Matadero, para los que no conozcan Madrid, era el antiguo matadero municipal, que se mantuvo, digamos, la carcasa externa, y se ha convertido en un centro cultural más grande que tenemos, probablemente más grande de Madrid, y no sé, yo creo que es un foco de atracción importantísimo en la actividad cultural. Pues ya te decía, entonces nuestro objetivo sobre todo es ese acompañamiento y fortalecimiento de los emprendimientos culturales en el país, ¿no? De hecho, con el segundo año vamos a empezar otro proceso ahora este año, pero ya hemos fortalecido 20 emprendimientos culturales acá, ¿no? Y seguiremos trabajando en ese aspecto porque nos interesa. O sea, en definitiva, el desarrollo de emprendedores, o sea, que puedan vivir de eso, que lo vean, además del desarrollo probablemente cultural, pero que le vean también como un negocio del cual pueden... Queremos hacer alianzas, y estamos haciendo alianzas y mapeando a través de expertos también desde allá y expertos desde acá con instituciones dentro de los ministerios que ya están también, tienen pequeños programas en tema de emprendimiento en sus diferentes departamentos, y con diferentes organizaciones empresariales también y sector de la sociedad civil, ¿no? Para ir armando conjuntamente. Creemos que si no tenemos alianzas, si no hay alianzas entre todos los y todas las que nos dedicamos en ese objetivo, perdemos esa capacidad de impacto que al fin y al cabo los beneficiarios, las beneficiarias es la sociedad costarricense, ¿no? Evidentemente. Un tema muy bonito, y sería interesante pues dar seguimiento, ¿no? También a estas 20 ya iniciativas, cómo les va, ¿no? Cómo van evolucionando y van no solamente sobreviviendo, sino viviendo.
Bueno, y la última línea estratégica, ya la cuarta, estaríamos hablando de la cooperación en intercambio cultural entre los dos países, ¿no? Trabajamos ahí muy de cerca con organizaciones, con instituciones gubernamentales, también sobre todo con el Ministerio de Cultura y de la Juventud. Hemos estado presentes tanto en FIA, con presencia de artistas y obras españolas, pero no solamente por el hecho de traer obras o artistas que están en itinerancia por Centroamérica, sino el hecho del intercambio con artistas de acá. A mí no me interesa solamente el hecho de mostrar, que me parece muy bien, el hecho de promoción de la cultura española, que me parece muy bien, pero desde el ámbito de la cooperación, y yo que soy un hombre de cooperación, porque llevo muchos años en el tema de la cooperación al desarrollo, me interesa sobre todo ese intercambio y ese compartir entre artistas, más que lo que es la obra en sí. Os decía el FIA, como el Encuentro Nacional de Teatro, que hemos estado armando encuentros de dramaturgos centroamericanos y costarricenses, con encuentro con el Encuentro Nacional de Danza, con también trabajamos en danza con Solo Dos en Danza, que ahora va a empezar, y vamos a estar interviniendo en diferentes localidades fuera y dentro del Valle Central. Y este año vamos a darle muy fuerte. Llevamos 2 años muy presentes dentro de la Feria Internacional del Libro, que antes dejó de estar el Centro Cultural. Antiguamente sí que estuvo, y ahora le vamos a dar muy fuerte dentro de la Feria Internacional del Libro, ahora en mayo, por el tema de Centroamérica Cuenta. Nos interesa el tema literario muchísimo, y más, bueno, en un día como hoy, que es el Día Internacional de la Poesía, ¿no? Y con escritores tan importantes e históricos como Jorge de Bravo y todos los escritores que ya no están, y los escritores y escritoras que están, ¿no? Yo he descubierto aquí maravillas en la literatura costarricense y en la poesía costarricense, ¿no? Y me encanta. Bueno, dicho esto, el tema de la feria, Centroamérica Cuenta, nos vamos a centrar muchísimo en este mes de mayo. Ahí estamos entrando, digamos, en dentro de 2019, ¿no? Efectivamente, 2019, que va a ser nuestro gran trabajo en el tema literario. ¿Por qué? Estamos apoyando a través del Gobierno de España, Cooperación Española, Embajada de España acá, como Embajada de España en Nicaragua, como Acción Cultural Española, todo como Gobierno de España estamos trabajando para esa semana, o esos días de la Feria del Libro y la Semana de Centroamérica Cuenta en mayo. Será en el mes de mayo, en ¿no? El mes de mayo. ¿Sobre qué fechas más o menos? Creo que estamos hablando entre el 10 y el 19. 19, muy bien. No lo sé exactamente, pero bueno, pero creo que por ahí cae. Sí. Nuestro trabajo es apoyo a Centroamérica Cuenta, porque hemos estado apoyando a Centroamérica Cuenta durante 5 ediciones desde el Gobierno español a través de la Embajada de España en Nicaragua, pero al trasladarse Centroamérica Cuenta acá, ahora en esta edición en Costa Rica, lo vamos a hacer a través del Centro Cultural de acá y la Embajada de España acá, Gobierno español en conclusión. Bueno, aquí están los micrófonos disponibles para ese momento. Sí, muchísimas gracias. Porque además vamos a traer 14 escritores españoles y escritoras españolas a través de Acción Cultural Española, a través del Gobierno español, que van a estar compartiendo aquí en Centroamérica Cuenta. Vamos a traer, a través del apoyo a Centroamérica Cuenta, bastantes, y digo bastantes, escritores y escritoras centroamericanas y centroamericanos en el marco de la feria. Vamos a trabajar también a la par con la Feria Internacional del Libro y su productora, el Ministerio de Cultura y de la Juventud, en nuestra plaza Escáhuac, en nuestra plaza de la aduana. Vamos a establecer mucha agenda de ese intercambio entre centroamericanos y españoles, y vamos a tener varios proyectos, más de 5 proyectos que ya estamos trabajando y otros nuevos dentro del marco de la feria. ¿Qué proyectos tenemos nuevos? Tenemos proyectos que hemos trabajado, que estamos trabajando, que es las lenguatarios en el Farolito, que trabajamos con Literofilia Radio, de encuentros y charlas, conferencias y encuentros literarios y de análisis de la literatura costarricense y centroamericana.
tenemos un proyecto nuevo que es Fuego Cruzado, que vamos a trabajar con diferentes escritores y escritoras centroamericanas, costarricenses y españoles también a nivel de edición sobre la literatura centroamericana y el contexto que vivimos hoy de migraciones y refugiados. Tenemos otro proyecto nuevo que estamos trabajando ya, y ya estamos diseñándolo, de trabajar la literatura en lengua indígena, con contrapartes indígenas y con contrapartes del ámbito literario, y queremos ahí hacer un encuentro con escritores, poetas, cantores de Costa Rica como de Centroamérica. Más cuando en este año Naciones Unidas nombró el año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Que es más, el mandato lo tiene UNESCO como agencia, ¿no? Entonces ahí vamos a ver si trabajamos conjuntamente esos aspectos. Otros proyectos, tenemos un proyecto expositivo que ya de 7 escritores centroamericanos, 7 escritores y 7 escritores españoles, que ya con su curador estamos trabajando el proceso, que se llama Objetos con Historias, que son objetos de los diferentes escritores en sus respectivas maletas que vamos a tener en el marco de la feria. Qué bonito. Este proyecto se presentó en la Feria Internacional del Libro en Lima, en Perú, y bueno, nosotros lo estamos trayendo acá, produciendo acá, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, porque es un proceso complicado, porque tenemos que contactar con cada uno de los diferentes escritores, que nos envíen el objeto, nos envíen filmarlos, porque la maleta va con un vídeo explicativo. Entonces va a estar muy lindo y va a estar dentro del contexto de la feria. Por eso os contaba que todos estos proyectos van a estar convergiendo dentro de la Feria del Libro. La Feria del Libro y Centroamérica Cuenta. Aparte de todo ese apoyo que estamos dando a Centroamérica Cuenta a través de los diferentes actores dentro del gobierno español, como es Embajada de España en Nicaragua, como es Embajada de España en Costa Rica, como es Centro Cultural de tanto Costa Rica como Nicaragua, como es Acción Cultural Española y la Cooperación Española. Salvador, fíjate que la verdad es que uno se queda con la boca abierta viendo la cantidad de eventos, de proyectos que hay. Y a mí siempre me surge, quizás me viene aquí la parte empresarial, ¿no? O sea, ¿cuánta gente? ¿Cómo medimos la eficacia? Sé que esto es una pregunta un poco a veces inadecuada, pero supongo que esto lo hacemos para algo, ¿no? Sí. Entonces, no sé, se me ocurren muchas preguntas que se me abarrotan ¿cuánta gente acude? ¿Cómo podemos medir la eficacia de todos estos eventos que tienen detrás algo muy profundo y muy importante? No es una pregunta inadecuada. Evidentemente está dentro de nuestro plan de trabajo, nuestro plan de centro siempre va orientado. Nosotros tenemos unos indicadores y trabajamos en función de esos indicadores y unos resultados. Excelente. Entonces, evidentemente, nosotros hacemos evaluaciones a lo largo de todo el año de cómo vamos siguiendo el proceso. Y no es una valoración interna, sino es una valoración desde lo interno y lo externo, con la participación de nuestras contrapartes y con la gente con la que trabajamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ir aumentando el impacto y sobre todo también a nivel de rangos, a nivel de sexos, quiero decir, a nivel de género. Entonces sí que hay una métrica detrás que permite ya no evaluar. Solamente por el hecho de que desde la Cooperación Española nos piden unos indicadores de resultado y a cuánta gente estamos llegando, sino a nivel interno nuestro nos interesa muchísimo, porque en cuanto vamos ampliando el rango de acción, entonces cada vez es más exitoso el proyecto, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante, porque fíjate, debajo de cualquiera, ¿no? De cualquiera de estas iniciativas hay un esfuerzo y sobre todo un objetivo, ¿no? Que yo creo que es el más importante. Sobre todo un esfuerzo sobrehumano, más que un esfuerzo económico. Claro que sí, no, sobre todo, me imagino. Salvador, estamos llegando al final ya de nuestro programa.
programa. Se nos ha pasado el tiempo y tendríamos seguramente para otros 3 programas. Yo ¿no? estoy encantadísimo aquí. Claro, nosotros también. Pero el tiempo aquí, producción, don Denis enseguida me levanta la mano y me dice que a callar. Así que 1 minuto. Dedo arriba, quiere decir que 1 minuto. Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Estos micrófonos se abrirán nuevamente y vamos a estar muy atentos a todas estas iniciativas que resaltan el encuentro de lo español y lo costarricense, de lo costarricense y lo español, y yo diría que de lo centroamericano y bueno, al final de lo iberoamericano. Así que, Salvador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Pablo, por este espacio. Allá tenéis vuestra casa y aquí me he sentido como en mi casa. Ojalá esto sea un inicio de una colaboración. Claro que sí, de una eterna amistad. Estoy seguro que así será. Y bueno, y a todos ustedes, amigas y amigos de Dinero con Sentido, pues muchísimas gracias por su atención en el día de hoy y recuerden que mañana tienen una nueva cita a las 8 de la mañana. No nos fallen y hoy sean todo lo felices que puedan. Hasta mañana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita.